cuando hablamos de distribuciones, básicamente es conocer qué es una variable continua y qué es una variable discreta, ¿no? Cuando hablamos de variables discretas, básicamente hablamos de números enteros. Por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Son números enteros, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estos números enteros, básicamente estamos hablando de variables discretas. Cuando hablamos de variables continuas, estamos hablando de aquellas variables que podemos tener decimales. Por ejemplo, si hablamos de el peso, la estatura, la moneda, ¿no es cierto? Son ejemplos de variables continuas porque lógicamente tienen decimales, pueden fraccionar. Y cuando hablamos de unidades enteras, hablamos de lo que son las probabilidades, las variables discretas. Entonces, en función si una variable es continua o si una variable es discreta, en ese sentido vienen los tipos de distribuciones de probabilidad. ¿Y por qué en el caso de la economía o las finanzas nos interesa conocer el tema de la probabilidad? Nos interesa conocer por diversos motivos, ¿no? En primer lugar, la probabilidad nos permite ver qué tan frecuente o qué tan o cuál es la posibilidad de ocurrencia de cierto evento. La probabilidad en términos estadísticos la podemos ver de dos formas. Una es de forma a priori. La forma a priori es antes que suceda un evento. El clásico ejemplo, ¿no? Lanzo una moneda y lógicamente antes que lance la moneda hay dos posibles resultados. O es cara o es cruz, ¿no? Entonces eso de forma a priori puedo determinar la probabilidad. Y el otro tipo de probabilidad es de forma a posteriori. Y o regla de Laplace, la probabilidad a posteriori es básicamente en medir la frecuencia, ¿no? Si yo mido la frecuencia, puedo, con base en el pasado, con base en la historia, puedo saber qué tan frecuente es un hecho en particular y por lo tanto podría determinar una probabilidad de ocurrencia. En tal sentido, en el curso de finanzas, de modelación financiera que vamos a ver, vamos a contemplar lo que es las distribuciones de probabilidad continua y lo que son las distribuciones de probabilidad discreta. Este punto es muy probable que ustedes ya lo hubieran visto en un curso de estadística. De hecho, en muchas universidades, al menos a nivel de licenciatura, tenemos dos estadísticas, ¿no? En varios programas. La primera estadística, que es más de tipo descriptiva, y la segunda, la estadística 2, que está vinculada con lo que es la estadística inferencial, pruebas de hipótesis y sobre todo también con esta segunda parte que tiene que ver con distribuciones de probabilidad. Entonces, de esta forma, ¿cuáles son las distribuciones de probabilidad continua que vamos a ver en este curso? O al menos, desde el punto de vista de la modelación financiera, podemos utilizar. La herramienta que vamos a utilizar para realizar modelos financieros con distribuciones de probabilidad continua es la herramienta de Crystal Ball. Y en Crystal Ball al menos hay como 15 tipos de distribuciones. Es importante que nosotros conozcamos cuáles son los argumentos o elementos necesarios en cada una de estas distribuciones. Hablamos de la distribución beta, la distribución beta-PERT, la distribución exponencial, distribución gamma,
distribución logística, distribución logarítmico normal, distribución del extremo máximo, distribución del extremo mínimo, distribución normal, distribución de Pareto, distribución T-de-Student, distribución triangular, distribución uniforme y la distribución de Weibull. Y de igual manera tenemos los tipos de distribución de probabilidad discreta, que en el caso de la herramienta nuevamente que vamos a utilizar, tenemos cerca de 10 tipos de distribuciones, como es la distribución binomial, la distribución uniforme discreta, la distribución geométrica y otras distribuciones que les vamos a mencionar. Arrancando o iniciando por lo que es el tipo de distribución continua, el primer tipo de distribución que tenemos es la distribución normal, también llamada la famosa campana de Gauss. Cuando tengo una variable, ¿cuáles son los argumentos necesarios que necesitamos de una variable? Cuando hablo de argumentos me refiero a parámetros o me refiero también a los elementos necesarios para poder graficar y para poder tener una distribución normal. Al menos necesito una media, que es el momento, es un estadístico del momento 1, y necesito una desviación estándar, que es un estadístico del momento 2 de dispersión, ¿no? Entonces, básicamente una distribución normal la puedo construir aparte de estos indicadores, de estos dos estadísticos. En el caso, por ejemplo, de modelación financiera estocástica, ¿cómo podría aplicarlo esto? Vamos a asumir de que tenemos una variable de entrada. Esa variable de entrada es la tasa de crecimiento en las ventas, ¿no? Es posiblemente la tasa de crecimiento en las ventas. En cualquier modelo financiero es una variable muy importante porque es la variable que va a determinar el comportamiento de los ingresos, y desde luego los ingresos es la principal cuenta de análisis, o las ventas. En tal sentido, si yo asumo, por ejemplo, en un modelo financiero determinístico, que las ventas van a crecer a una tasa determinada, asumamos de que la tasa sea del 10%, ¿no es cierto? Entonces, de forma determinística, si hacemos una planificación financiera, una proyección, esperaríamos que año a año las ventas crezcan a esta tasa media esperada. Sin embargo, si yo lo quiero ver desde un punto de vista aleatorio, estocástico, por lo tanto, tengo que considerar un parámetro adicional, que es la desviación estándar. Entonces, si en mi supuesto de proyección voy a considerar que el valor medio esperado es del 10%, pero también puedo asumir una variabilidad. Y esta variabilidad con relación a la media puede ser la desviación estándar. En tal sentido, fijando una desviación estándar a un supuesto ya en este sentido estocástico, puedo tener el comportamiento estocástico dentro de una variable de entrada para los modelos financieros. En este caso, ¿cómo se comporta la distribución normal? En el valor del centro está la media, y en el valor derecho y en el valor izquierdo tenemos más menos 3 desviaciones estándar en torno a la media. Eso es lo que hace una distribución normal. Y básicamente la distribución normal
Es aplicable a lo que es la medicina, lo que es fenómenos naturales. Posiblemente en el caso de las finanzas, usualmente casi nada es, en las finanzas casi nada es normal, ¿no? Es muy raro, por ejemplo, si hablamos de precios de la bolsa, si hablamos retornos, si hablamos de rendimiento, muy posiblemente no tengan un comportamiento de distribución normal. Sin embargo, posiblemente sea uno de los tipos de distribución más utilizados, aunque en realidad, si evaluamos la distribución normal, posiblemente nada sea normal, ¿no? Entonces, este es el primer tipo de distribución. ¿Y cuáles son las condicionales? Necesitamos el valor de la media. El valor de la media es lo más probable que ocurra. Y es simétrico. Por otra parte, la distribución normal es simétrica con relación a la media. Esto significa de que el lado derecho tiene el mismo tamaño que el lado izquierdo. Y por lo tanto, también otra condicional es que hay más probabilidad que se aproxime a la media en relación que se aleje. Esto es importante, ¿no? Otro tipo de distribución que tenemos es la distribución beta. ¿Cuándo ocurre este tipo de distribución? Básicamente, esta distribución se presenta cuando queremos apreciar cierta variabilidad en un determinado rango. Y básicamente esta variabilidad representa incertidumbre con relación a un evento en particular. ¿Cuáles son los argumentos o parámetros para una distribución beta? Básicamente son 4 los argumentos o parámetros. Necesitamos un valor mínimo, necesitamos un valor máximo y necesitamos igual 2 parámetros, uno que es alfa y el otro que se llama beta. ¿Qué es lo que hacen estos parámetros alfa y beta? Básicamente los parámetros alfa y beta lo que hacen es darle la forma a la distribución beta, que puede ser, dependiendo si alfa es mayor que beta, en términos de los parámetros, puede ser una distribución con un sesgo a la derecha, o en caso contrario puede ser claro, en caso contrario puede ser una distribución sesgada hacia la izquierda o negativa. En todo caso, si alfa es superior a beta, la distribución va a estar sesgada negativamente, y en caso contrario va a estar sesgada positivamente. De igual manera, si alfa es igual a beta, vamos a tener una distribución simétrica. Otro elemento importante dentro de la distribución beta es que este tipo de distribución solamente es para valores no negativos. ¿Qué significa valores no negativos? Significa de que la distribución solamente puede tener valores positivos, y por lo tanto eso significa que el rango, es decir, la diferencia entre el mínimo y el máximo debe estar comprendido entre 0 y un valor positivo. Luego tenemos también otro tipo de distribución estadística, que es la distribución beta-paired. La distribución beta-paired requiere los mismos argumentos que una distribución triangular. Y básicamente esta distribución beta-paired es muy utilizada en situaciones en las cuales tenemos datos limitados. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que yo puedo realizar ajuste de distribución estadística. Sin embargo, para ello necesito datos. Lo ideal es contar con al menos 30 datos.
Cuando utilicemos la herramienta Crystal Ball para hacer ajuste de distribución estadística, por lo menos nos pide 15 datos. Sin embargo, muchas veces no tenemos cantidad de información, es decir, nuestra información es bastante limitada y por lo tanto, cuando tenemos información limitada o pocos datos, esta distribución puede ser muy utilizada. Y solamente necesitamos 3 parámetros o 3 argumentos. Necesitamos un valor mínimo, necesitamos un valor más probable y necesitamos un valor máximo, ¿no? Entonces, lógicamente, de manera estocástica, en un modelo financiero, el supuesto se va a mover dentro de esta área. Nuestra variable de entrada estocástica puede tener un comportamiento aleatorio, desde luego, en esta zona, con base en estos 3 parámetros: mínimo, más probable y máximo. Luego, al igual que la distribución beta-PER, tenemos la distribución triangular, que de igual manera nos pide solamente 3 parámetros o 3 argumentos: un valor mínimo, un valor más probable y un valor máximo. ¿Cuál es la diferencia? De la distribución triangular y la distribución beta-PER si tienen los mismos argumentos? Básicamente es la forma de la distribución. Fíjense que esta distribución es parecida a una campana, mientras la distribución triangular es recta, ¿no? Entonces, mientras se parece a una campana, la distribución triangular se parece más a una pirámide. Básicamente esa es la diferencia en la forma. Sin embargo, los parámetros o argumentos son los mismos. Luego también tenemos otro tipo de distribución, que es la distribución uniforme. La distribución uniforme puede ser una distribución continua, como también puede ser una distribución discreta. Y de igual manera, en esta distribución uniforme es muy utilizada cuando tenemos pocos datos, porque solamente se necesitan 2 parámetros o argumentos. Se necesita un valor mínimo y se necesita un valor máximo. ¿Cuál es el elemento central en esta distribución uniforme? Un supuesto bastante fuerte es que todos los valores que estén en el rango entre el valor mínimo y el valor máximo tienen la misma probabilidad de producirse. Entonces, un punto intermedio, ya sea del medio, tiene la misma probabilidad de ocurrencia que está en el valor mínimo o que esté inclusive en el valor máximo. Este es un elemento importante. Luego también tenemos otro tipo de distribución, que es la distribución T-de-Student. La distribución T-de-Student es una distribución alternativa, similar, pero alternativa a lo que es la distribución normal. Hay una diferencia en relación con las colas y desde luego la distribución T-de-Student tiende a tener la presencia de valores atípicos. De hecho, la distribución T-de-Student es una distribución muy aplicable a lo que es el comportamiento en las bolsas, en lo que es el comportamiento de tipos de cambio, tasas de interés y por lo tanto en las finanzas. Tiene bastante utilidad. ¿Cuáles son los parámetros o argumentos que necesitamos para la distribución T-de-Student? Básicamente es lo que se conoce como un punto medio, lo que es la escala y lo que son los grados de libertad. Básicamente el punto medio lo que nos va a mostrar es cuál es la ubicación central en la distribución. También
también llamada modo. Y por otra parte, también con la escala nos va a permitir señalar la presencia o la forma en valores atípicos. Los grados de libertad está relacionada con la cantidad de información y desde luego con la data histórica, ¿no? Entonces, estos son los puntos más importantes. Algo que en este tipo de distribución también es importante señalar es que el valor medio es el valor más probable y por otra parte es simétrica en relación a la media. Una demostración estadística que existe es que cuando los grados de libertad o cantidad de información tiende hacia el infinito o es una muestra relativamente grande, la distribución T-de-Student se aproxima a lo que es una distribución normal. Otros ejemplos de distribuciones estadísticas continuas tenemos lo que es la distribución exponencial. Básicamente, este tipo de distribución está relacionado con, por ejemplo, si hablamos en las finanzas con supuestos de capitalización. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, si ustedes recuerdan, la fórmula de monto compuesto tiene un comportamiento exponencial porque muchas veces las inversiones las ganancias de las inversiones son reinvertidas y por lo tanto puede estar presente también el tipo de distribución exponencial. Solamente existe un parámetro y ese parámetro es la tasa, ¿no? Entonces, la tasa de crecimiento. Entonces, básicamente, este tipo de distribución exponencial también está vinculado con lo que son procesos de acumulación, crecimiento y desde luego vinculado con el tiempo. Otro tipo de distribuciones, tenemos la distribución Weibull. La distribución Weibull tenemos 3 argumentos o parámetros, lo que es la ubicación, lo que es la escala y por otra parte lo que es la forma, ¿no? Básicamente este tipo de distribuciones también son utilizadas en las finanzas. Y algo que es importante mencionar es que la distribución Weibull, así como todas las distribuciones, las utilizamos para modelar parámetros o variables de entrada que tienen un comportamiento aleatorio en lugar de un comportamiento determinista. Tenemos la distribución logística. La distribución logística es, solamente tenemos 2 parámetros, uno que es la media, el otro que es la escala. Básicamente la media es el parámetro o valor promedio esperado, en el cual se esperaría que tenga la mayor probabilidad de ocurrencia. Y por otra parte, la escala nos va a dar qué tan apuntada o qué tan angosta va a ser la distribución. De igual manera, tenemos la distribución logarítmico normal. Esta distribución logarítmico normal es una variación de lo que es la distribución normal. El primer elemento central es que este tipo de distribución no acepta valores negativos, es decir, todos los valores de la variable deben ser positivos. Existe también un sesgo positivo o un sesgo hacia la derecha. Básicamente,
es aplicado también a lo que son las finanzas, por ejemplo, para determinar el comportamiento en precios de las acciones, en precios de inmuebles y de igual manera solamente tenemos 3 argumentos o parámetros requeridos, lo que es la ubicación, la media y la desviación estándar. La ubicación va a permitir apreciar cuál va a ser el sesgo en la distribución. De igual manera, también está presente lo que es la distribución de Pareto. La distribución de Pareto está orientada a lo que son datos empíricos vinculados, por ejemplo, con ciudades, con recursos naturales, con lo que son los tamaños de las empresas, los diferentes ingresos de las personas y solamente tenemos 2 parámetros o argumentos requeridos. Uno, lo que es la ubicación, que va a ser básicamente el límite inferior de la variable. Y por otra parte también se tiene la forma, ¿no? La forma usualmente es un número mayor que 0 o mayor que 1. Y que la forma también le va a dar la configuración al comportamiento de la variable aleatoria. Continuo. Otro tipo de distribución estadística es el distribución de extremo máximo. Entonces, en ciertas ocasiones en las finanzas podemos tener algunas variables de entrada, la cual puede tener un comportamiento esperado, ya sea de por ejemplo, un valor máximo. Entonces, para este caso, tenemos 2 parámetros. Uno que es el valor esperado, el más probable, y la escala. La escala de igual manera le va a dar la forma para que se presente el valor o extremo máximo. Muy similar a la distribución del extremo máximo, tenemos también la distribución del extremo mínimo, ¿no? Donde básicamente vamos a tener solamente 2 parámetros. Uno, el valor más probable, que es el valor central, y por otra parte una escala, un parámetro de escala que nos va a permitir obtener el valor mínimo en extremo, ¿no? Entonces, básicamente esto también lo podemos utilizar en caso, por ejemplo, de que para las finanzas que se asuma las pérdidas, ¿no? Una empresa puede tener una rentabilidad esperada, puede tener una rentabilidad esperada o más probable, pero podría, por alguna naturaleza externa, por ejemplo, hoy que hemos vivido el tema de la pandemia, una pérdida y por lo tanto tener un valor de extremo mínimo. Estas son las distribuciones estadísticas más importantes de tipo continuo. Ahora vamos a ver lo que son otros tipos de distribuciones, pero ya para variables discretas. Recordemos que las distribuciones estadísticas discretas están vinculadas a lo que son variables discretas y estas variables discretas representan de que tienen números enteros, ¿no? Una de ellas es la distribución binomial,
en la cual tenemos dos argumentos. Por una parte, lo que es la probabilidad, otro lo que son las pruebas. Entonces, como elementos centrales del tipo de distribución binomial, usualmente en cada prueba solamente tenemos dos resultados, o éxito o fracaso, ¿no? Y básicamente está vinculado a lo que es una probabilidad. Por otra parte, es importante mencionar que las pruebas son independientes y la probabilidad es la misma independientemente de las pruebas. Muy similar a la distribución uniforme continua, tenemos la distribución discreta. Sin embargo, en este caso, de igual manera, necesitamos solamente dos argumentos, un valor mínimo y un valor máximo, y la probabilidad de ocurrencia entre cualquiera de estos elementos va a ser la misma. Lo único es que en este caso ya no tenemos valores continuos o con decimales, sino tenemos valores que son enteros, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar de una empresa que vende televisores, por ejemplo, una empresa comercial que vende televisores, y podría tener una distribución uniforme en sus ventas de televisores. Lógicamente, esa distribución tendríamos que conocer cuál es el valor mínimo de venta de televisores y el valor máximo de venta de televisores, ¿no? Si hablamos de que tendría una distribución uniforme, básicamente la probabilidad entre el valor mínimo y el valor máximo sería exactamente igual, y desde luego las unidades serían enteras, porque no podemos hablar de, por ejemplo, si hablamos del caso de venta de televisores, de vender, no sé, 10 televisores y medio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso no sucede. Otros tipos de distribuciones que también se utilizan de tipo discreta es lo que es la distribución geométrica, donde solamente tenemos un parámetro, que es la probabilidad. Y básicamente esto está vinculado, también tenemos lo que es la distribución de Poisson, que es, tenemos solamente un parámetro, que es la tasa. Y de igual manera tenemos otro tipo de distribuciones, como es la distribución sí o no, la distribución hipergeométrica, que yo les invito a que ustedes puedan darle una lectura más profunda en lo que son los argumentos, especialmente de las distribuciones discretas, la distribución binomial negativa. Y bueno, esta información ustedes la pueden consultar en Oracle y en la página de Crystal Ball. Esto lo descargamos, fue descargado en el 8 de abril del 2015. Entonces, como elemento central, es importante que nosotros conozcamos lo que son las distribuciones de probabilidad continuas y discretas, para que en lo posterior utilicemos estas distribuciones para realizar modelación financiera estocástica. La diferencia entre la modelación financiera paramétrica o determinística es que básicamente se asume certidumbre en las variables de entrada. Y al asumir certidumbre en las variables de entrada, por lo tanto, se asume certidumbre en las variables de salida.
en la modelación financiera estocástica, o también llamada modelación financiera no paramétrica, o también llamada modelación financiera aleatoria. El supuesto fundamental es que en las variables de entrada ya no asumimos certidumbre, ¿no? De hecho, asumimos incertidumbre. ¿Y qué significa asumir incertidumbre? Significa de que las variables de entrada se mueven conforme a una distribución probabilística, que puede ser una distribución probabilística continua o puede ser una distribución probabilística discreta. Y por lo tanto, una o más variables de entrada van a tener un comportamiento dependiendo de cuál es el tipo de distribución estadística que vamos a definir para la modelación financiera estocástica. Y dentro de esta modelación financiera estocástica y dentro de lo que es la incorporación en distribuciones de probabilidad estadística, lo que hacemos operativamente es definir parámetros o argumentos. Entonces, básicamente estos parámetros o argumentos es lo que incorporamos para la modelación financiera estocástica.